Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste. Recordá que queremos llegar a los 50.000 suscriptores. Vi ayer y había como 49.400. Estamos muy cerquita, o sea que es apretar en el banner ese que es gratuito, te suscribís si todavía no lo hiciste. Activá la campanita de notificaciones. Recordá que podés hacer cualquier comentario que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios. Podés hacer donaciones en el chat y hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas. En ese QR que te pusieron en la pantalla, vos vas al enlace donde te podés hacer socio de diferentes modalidades para hacerte socio. La modalidad estándar es la full digital, te permite acceder a todos los contenidos digitales, a Caras y Caretas Diario, a Séptimo Diario, a los newsletters que te mandan además en tu casilla de correo, pero también tenés full digital más papel que te posibilita acceder a la revista en papel, y una más básica. Bueno, tenés modalidades de todo tipo, pero hacete socio de nuestra comunidad. Saludamos a todos los que nos miran por Facebook, gracias por compartir en su perfil, por sus comentarios, por elegir alguna de las reacciones que Facebook ofrece. En Twitch, muchas gracias también por estar ahí. Me dijeron que también nos pueden ver en X, bueno, gracias también. Y los que nos miran por las pantallas de UCR, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. Y por supuesto, todos los que nos acompañan, y todas, desde el exterior. Son muchos los uruguayos y uruguayas que nos escriben desde todo el mundo y nos mandan mensajes y están acá semana a semana. Y como saben, ustedes se los tengo en muy alta estima. En la noche de hoy tenemos un programón, nos va a acompañar el intendente de Canelones, Francisco Legnani, con el que vamos a hablar de la gestión que está llevando adelante en el departamento y además esa resolución favorable del fideicomiso en la Junta Departamental de Canelones con una votación súper amplia, no solo de la bancada oficialista, también de ediles opositores, que va a permitirle a Canelones un shock de obras en todo el departamento, pero algunas ya se han trascendido y queremos hablar de ellas también, en particular las que tienen que ver con la localidad de Atlántida, donde se va a estar inaugurando un hospital de la costa, se va a construir, hay un convenio hecho con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, y también obras de saneamiento. Pero para hablar de todas estas cosas vamos a tener al intendente Legnani. Nos va a acompañar también el diputado y economista Bruno Giometti, con el que queremos conversar sobre, bueno, además de algunas cosas que están pasando en el Parlamento, que tienen que ver con la gestión política del gobierno, esto que va a suceder el próximo, o sea, mañana, lunes 24, que se va a presentar en el Paraninfo de la Universidad por el PIT-CNT y una cantidad de organizaciones sociales y políticas, la propuesta esa de gravar al 1% más rico con el 1% y lo que con eso se podría financiar. Bueno, queremos hablar con Giometti sobre esto. Así que si tienen la disposición, nos dan el gusto, acompáñenos en este programa que va a ser un programón. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí, a los que se van sumando. Recuerden que pueden poner me gusta, que pueden suscribirse al canal, hacer todos los comentarios que quieran y hacerse socios de nuestra comunidad. Tenemos el gusto de recibir al intendente de Canelones, Francisco Legnani. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. La última vez que estuviste todavía no eras intendente. No, todavía no. Pasó un tiempo que parece que pasó mucho más tiempo del que realmente pasó. Sí, no llevas ni un año de gestión. Llevamos 4 meses. 4 meses de gestión. 4 meses, pero con el equipo decimos que parecen como 4 años, porque han sido muy intensos. ¿Pero estás muy cansado o te sentís todavía con energía? No. Te hago la pregunta bielcista. ¿Todavía te sentís con energía? Es que hace mucho tiempo que estábamos esperando este momento. Entonces, la energía va a durar los 5 años. Esperamos estar los 5 años con un nivel de intensidad, como venimos hasta ahora, muy arriba. Sigo con las preguntas bielcistas y con un muy buen relacionamiento con propios y también ajenos, a juzgar por el resultado de la votación en la Junta Departamental de Canelones del fideicomiso, o sea, la autorización para endeudarse, para endeudamiento de casi 100 millones de dólares, que les permitirá hacer una cantidad de obras en el departamento. Sí, a ver... ¿Sos bueno negociando apoyo? Esto nosotros lo empezamos a trabajar, primero que no es nuevo obtener un fideicomiso en Canelones
con apoyo a la oposición. No, pero yo me acuerdo Esto la vez ocurrió, pasada, claro, que terminó incluso las coyunturas, polémico. claro, las coyunturas fueron determinando qué tipo de apoyo. En el periodo pasado la cosa estaba muy teñida de campaña nacional, Claro. por eso fue más costoso, fideicomiso que no pudimos sacar. Después, en 2 oportunidades sí, el Frente tenía 20 votos, se necesita una mayoría especial de 21, sacamos uno con un voto blanco y uno con un voto colorado. Ahora no tenemos una campaña nacional por delante en el departamento de Canelones, por tanto todas las conversaciones fueron en un clima de mayor distensión. Nosotros terminamos las elecciones en mayo e inmediatamente tuvimos una instancia de encuentro con los 3 candidatos que comparecieron por la coalición a las elecciones de mayo. Y ahí empezamos un poco a medir a ver qué ambiente había en la Junta Departamental para acompañar este instrumento. El Frente hoy cuenta con 18 ediles, se necesita una mayoría de 21, por tanto, por lo menos necesitábamos 3 voluntades de la oposición. Pero se llegaron a 28 votos. Y llegamos a 28 votos, confieso que yo no esperaba tanto apoyo. Pero bueno, volando por debajo... Acá los que no votaron quedaron pegados, porque fueron 3. Fueron 3 que no votaron, sí. Por abajo del radar, sin exposición pública, empezamos una ronda de contacto con todos los alcaldes y las alcaldesas, con los diputados del departamento, de todos los partidos, y con los ediles, que fueron muy receptivos, todos y todas, independientemente de que después hayan apoyado o no. Pero todos nos escucharon, pedimos para ir a la Junta Departamental, comparecimos con Pablo Ferreri, es algo novedoso, recordemos que aquí en Montevideo el saneamiento corresponde a la Intendencia. Todo el interior... OCE. Por tanto, bueno, nos estábamos endeudando nosotros para transferir los fondos a OCE para ejecutar una obra de saneamiento. Novedoso y ambicioso. Paño financiero tenemos porque Canelones tiene comprometido el 13% de sus ingresos por fideicomiso. Novedoso también porque dejamos de acumular deuda por fideicomiso. Los aprobados en el periodo pasado fueron los últimos que acumularon con los anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar cancelando el año que viene el primer fideicomiso contraído por Marcos Carámbula en el año 2011 y este lo vamos a empezar a pagar dentro de 2 años, porque tenemos 2 años de gracia. Quiere decir que vamos a estar sustituyendo una cuota por otra. Y en la gestión que viene, si se te termina y empieza, es como un empalme ahí. Exacto. Y en la gestión que viene, si se entiende pertinente recurrir a esta herramienta, que es buena, se van a estar cancelando más fideicomisos contraídos en el segundo periodo de Marcos. Y así sucesivamente. Por tanto, o sea que nunca tenés un incremento de lo que pagás mensualmente, se dejó digamos, de anualmente. Incrementar en el periodo pasado con los últimos 2 fideicomisos en la segunda gestión. Eso requiere toda una ingeniería, ¿no? Para que no se te solapen. Claro. Pero bueno, tenemos un informe, una calificadora de riesgo que dice que el riesgo de pago es nulo o casi nulo. Paño financiero tenemos, precisamos las voluntades políticas. Y llegamos a este apoyo de 28 en 31. ¿Qué nos permite? Y hablamos en dólares porque es más sencillo, porque se va a contraer en pesos. El préstamo fue solicitado en pesos. 50 millones de dólares para el saneamiento de Atlántida. Atlántida, nuestro principal balneario, tenía una red obsoleta de la década del 40, así lo explicó Ferrer en la Junta Departamental. Que no llegaba además a toda la localidad. No. Y cuando hablamos de que Atlántida está quedada en el tiempo, y sí está quedada en el tiempo. Si cada cosa que nos presentaban en la Intendencia no lo podía aprobar por la falta de saneamiento. Pero sigue siendo el principal balneario del departamento. Sigue siendo el principal balneario del departamento. Sí, sin duda. Y que tiene más infraestructura, todo. Y mucha infraestructura para desarrollarse. Y más si tomamos en consideración de que un hospital va a ir para allí. El Hospital de la Costa fue un compromiso de los 2 candidatos en el debate del balotaje. Los 2 se comprometieron a hacer un hospital de la costa. No estaba definida la localidad. Producto de una serie de estudios que hizo el Ministerio de Salud Pública, definió, Atlántida. Nosotros lo que le dijimos es, nosotros tenemos 2.000 padrones en Canelones. Los ponemos a disposición donde quieran, cedemos tierra. Finalmente se decidió por Atlántida. La Intendencia va a estar cediendo un predio de 8.000 metros cuadrados. Yendo de Montevideo hacia el este, estaría en la intersección de la interbalnearia con la 11, a mano izquierda, en la parte norte, y el saneamiento va a cubrir 80 hectáreas de la zona sur y la zona donde va a estar enclavado el hospital. ¿El hospital va a atender a toda la Costa de Oro o desde...? Sí, claro. Ahora, nosotros hoy... Para la costa es. Claro, en la costa... Hoy tenemos un centro de salud en Ciudad de la Costa que viven 115.000 personas que
lo va a dotar de mayor infraestructura y mayor cantidad de servicios el Ministerio de Salud Pública. Sí. Al mismo tiempo, el hospital. Pues después hasta Maldonado no había más nada. Claro. Entonces, ahí vamos a tener el hospital, el Centro de Salud de Ciudad de la Costa con mayor infraestructura. El hospital de Atlántida y con una inversión de más de 40 millones de dólares. En Atlántida el otro día anunciamos inversiones por 90 millones de dólares. 50 saneamientos. ¿El hospital va a ser de 40 millones? 40 millones de dólares. Entonces es más que el de Hospital del Cerro. No, se me escapa el número del cerro. Pero ¿tenés las características del hospital de 60 Atlántida? camas. 60 camas. 30 especialidades, tomógrafo. No tengo cómo compararlo porque desconozco realmente. No, está bien. Estoy pensando. De todas maneras, hay alguna prestación que no va a tener CTI, claro. eso no. Sí, cuidados moderados. Cuidados moderados. Cuidados moderados. Y se va a invertir 9 millones de dólares en la refacción, en la remodelación de 15 policlínicas en el departamento. Por tanto, una inversión significativa que va a hacer el Ministerio en Canelón. Para. Son el hospital 40, el saneamiento ¿cuánto? 50. 30 para romper. Pero para el préstamo de 95. Sí. No, pero pero el hospital no es nuestro, ¿eh? Ah, pagase. Pero no se necesitaba esto. No. Ah, era independiente. Yo entendí como nuestra que contribución al hospital va a ser en tierra. Ah, está bien. En tierra. No. El monto del fideicomiso se divide 50 para Atlántida, sí. Saneamiento, que ahí podemos partirlo en 30, romper y hacer saneamiento, y 20 más las obras viales encima, porque rompemos todo. Sí. 50. 35 sí. para obras viales dentro de las ciudades en los 31 municipios restantes. Estos son calles adentro de los pueblos. ¿Qué es lo novedoso de esto? Nosotros llegamos, asumimos el 10 de julio, citamos el primer gabinete en la primera semana y lo que dijimos fue: vamos a disparar con 0 pesos todos los expedientes relativos a un eventual fideicomiso para hacer obra en todo el departamento. Pero te la jugaste. No. Lo que teníamos que hacer era apretar un botón y archivar los expedientes en caso de no obtener los fondos, nada más. Lo que sí ganamos tiempo ahora, que sí obtuvimos los fondos, para en el año 2026, cuando nosotros ingresemos el presupuesto a la Junta Departamental y lo empecemos a discutir, o sea, sin presupuesto, ya poder empezar a hacer obra nueva en los 32 municipios con los fondos del fideicomiso. Claro, porque no arrancas de cero, hay una parte como de trámite administrativo que ya la empezaste con... Ya la empecé. Claro. O sea, yo tengo la votación del fideicomiso con el trabajo de oficina andando. Pero tenés que hacer llamados, tenés que hacer licitaciones. Por supuesto que sí. ¿Y eso se va a hacer este año? Todo eso se empezó ahora, empezar a prever a ver qué obras, dónde, en cada uno de los municipios. Llegamos, hacemos lo llamado a licitación, vamos a estar ingresando el 31 de diciembre, 30, 29, 28, el presupuesto a la Junta Departamental, y cuando el presupuesto se esté discutiendo, nosotros ya vamos a estar haciendo obra nueva en los 32 municipios. Y vamos a disponer de los fondos para empezar el saneamiento en Atlántida. Y los alcaldes, porque habían ganado muchos alcaldes de la oposición. De la coalición. De la coalición. Claro. ¿Están contentos? Están contentos. Y lo nuestro, a ver, cuando nos dicen un triunfo político del Frente Amplio, un triunfo político de Canelones. Acá llevamos obra a los 32 municipios, a los 18 municipios que están en manos del Frente, a los 14 municipios que están en manos de la coalición. Sí, pero no te saques mérito. No, pero, a ver, nosotros lo articulamos, evidentemente que lo impulsamos, que surcimos, que llevamos las propuestas que nos plantearon los blancos y los colorados, propuestas razonables. Los blancos lo que nos plantearon fue: díganle a OCE que la tasa de saneamiento la cobre la Intendencia de Canelones mientras dure el fideicomiso. OCE, receptivo en ese sentido, la tasa la va a cobrar la Intendencia de Canelones. ¿Qué nos propone el Partido Colorado? Una auditoría externa, que en los fideicomisos anteriores no hemos hecho, que controle la ejecución de obra y el cumplimiento de los pagos. Macanudo, vamos a instruir a la fiduciaria para que haga un llamado a licitación, una auditoría externa. Propuestas razonables que hicieron las dos bancadas. Las incorporamos y empezamos a trabajar. ¿Qué ocurre con la coalición? Había municipios que nosotros en el periodo anterior, en la elección anterior, habíamos ganado por escaso margen porque habían ido separados. El caso de Atlántida fue uno de ellos. Si en Atlántida se hubiesen sumado en la elección anterior, hubiésemos perdido Atlántida. Entonces había una probabilidad de que el Frente perdiera Atlántida, como efectivamente pasó. De todos modos, los tres candidatos de la coalición y quien habla, estábamos hablando ya en campaña, independientemente del resultado, de que Atlántida tenía que tener un despegue. Yo escuché al alcalde de Atlántida y parecía un perro con dos colas. Estoy feliz. Pero no va a estar, 90 millones de dólares en un día. Esto va a ser un shock, decía. Y dice, la verdad. Pero aparte hay que pensar en términos de puesto de trabajo.
En la construcción de un hospital, en la obra de saneamiento, ahí labura la ferretería, labura la panadería, labura el supermercado, trabajan todos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de obra? Pensemos que el hospital va a estar pronto fines del 2027, principio de 2028. Saneamiento lo propio. Digo, ahí se mueve toda la economía de la localidad y de los balnearios vecinos. Yo creo que mueve a todo el departamento solamente esas dos inversiones. 35 millones de dólares en obras viales en los 31 municipios. También mueve la economía de cada localidad. Esto está bien, vamos a tener calle, pero en el mientras tanto hay gente que labura. Hay gente que labura en la obra. Y 10 millones de dólares, y ahí completamos los 95, en maquinaria para la dirección de obra para atender la caminería rural. Porque para nosotros es tan importante la rural, que tenemos 4.000 kilómetros, igual que Tacuarembó, como la urbana, que tenemos 3.000 kilómetros, igual que Montevideo. Por eso, entre otras cosas, que somos un país dentro de un país. El Pacha dice que nosotros padecemos de algo que se llama canariocentrismo. Y tiene razón. Intendente, otro de los temas que está dentro de los compromisos del gobierno nacional en la campaña electoral, es tu fuerza política también, y es un compromiso además que tienen sobre todo los intendentes del área metropolitana, que es mejorar, resolver de algún modo los problemas de transporte que tiene la población. Yo sé que está la ministra Lucía Echeverri metida en este tema, que hay diferentes modalidades, ahora están viendo lo de los cosos articulados, pero ¿ustedes cómo interactúan con esa política que es también departamental, ¿no? Gestión nacional. No, bueno, ahí Lucía cuando asume, en el discurso de Asunción lo plantea como una prioridad del gobierno nacional, convoca a las dos intendencias, ahí vamos primero a una reunión con Mario, solicita equipos técnicos de las dos intendencias, obras, tránsito, arquitectura, jurídica, aportamos los técnicos de las dos intendencias y ahí quedaron trabajando los equipos de las dos intendencias con el equipo del Ministerio de Transporte en un diagnóstico. Ustedes quedan a la espera. Sí, nosotros, en tanto intendentes, delegamos a nuestros equipos técnicos el trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte. ¿Qué es la evaluación que se está haciendo? La noticia que trascendió ahora hace poquitos días. ¿Se puede trabajar bajo tierra en 18 de julio? Se puede. Bueno, a todo eso se están abocando los equipos técnicos. La obra en Montevideo va a ser bastante más compleja que en Canelones. Una cosa es 18 de julio y otra cosa Avenida Yanatacio, con un cantero y pasto en el medio hasta el Pinar. Por tanto, la evaluación de la obra, el impacto, la complejidad y la solución definitiva en gran medida va a pasar y va a estar acompasada con los tiempos que demore el diagnóstico en Montevideo. Lo nuestro es bastante más sencillo, porque ahí agarra dos corredores, Avenida Italia Yanatacio y 8 de octubre Camino Maldonado, pero esa no llega a Canelones, termina en lo que sería Zona América, campeón del siglo, ahí que todavía Montevideo, es el límite pero todavía es Montevideo. Por tanto, en la obra que involucra a Canelones es Yanatacio. Yanatacio que es un cantero en el medio, por tanto, vamos a estar a la espera de lo que se resuelva con respecto a Montevideo, que la cosa es bastante más compleja, y ahí le vamos a echar para adelante. ¿Cuáles serían entonces los desafíos que te quedan infraestructurales para tu periodo? Además de los que vas a resolver con este fideicomiso. No, pero a ver, el fideicomiso es una parte importante por la rapidez con la que podemos empezar a ejecutar Pero obras. tenés muchas más cosas para hacer en carpeta. Pero tenemos un montón más. Tenemos obra de arquitectura, polideportivo. Nosotros nos comprometimos a hacer 7 centros de desarrollo de fútbol infantil. 7 porque tenemos 7 ligas de fútbol infantil en el departamento. Estos son canchas, hospedaje, vestuario, aula para los gurises. Recordemos que en el periodo pasado iluminamos las 74 instituciones de fútbol infantil. Colocamos 12 focos por cancha y el gobierno Canelones se hace cargo del consumo. Ahora damos un pasito más y le vamos a dar infraestructura a cada una de las ligas de fútbol infantil. Pancho, hacemos un corte y me contás un poco de esas obras, en qué estadio están, si ya están lanzando cosas y además quiero preguntarte algo también que tiene que ver con la temporada turística. Y no sé si ustedes lo están viendo el tema, supongo que sí, pero ciertos desafíos medioambientales que se están presentando en la temporada turística. Estaba viendo, por ejemplo, que la laguna de Garzón ya está cubierta de cianobacterias. Ya ha pasado esto, pero bueno, eso puede afectar mucho la temporada, supongo. Ahora hablamos de este tema. ¿Cómo no? Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis.
Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? En Supermercados Subesur, tu sueño de playa se hace realidad. Con la promo Brasil Soñado, vos elegís el destino. Viajá a Costa do Sauí peonatal con aéreos, traslados y todo incluido para vos y un acompañante. Hay más de 50 premios. Sí, hay viajes de destinico.com en cada local. Y además, más de 500 órdenes de compra para hacer tu surtido en Uvesur. Cada 600 pesos en compras, un cupón. Y con productos adheridos, obtenés cupón directo. Tu viaje soñado a Brasil comienza en los supermercados con servicio Uvesur. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao.
Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con el intendente de Canelones, Francisco Legnani. Quería preguntarte sobre el resto de las obras. Vos estabas hablando de los polideportivos, de otro conjunto de obras que ustedes tienen pensado llevar adelante en el contexto de esta gestión, y yo quiero saber en qué grado de avance o cómo van a llevarlo adelante, porque si miramos el panorama nacional, todo este año ha sido de el equipo económico planteando la situación que se heredó un poco, pero de restricciones, pero eso es a nivel nacional. Acá vos venís con un gobierno que continúa otro gobierno del Frente Amplio, que continúa otro gobierno del Frente Amplio. Ya serían 3 intendentes este sería el 5º periodo consecutivo del Frente Amplio. O sea que no podés poner lo que me dejaron. Y yo participé de todo, como director de jurídica, en lo de Marcos, prosecretario y secretario general de Yamandú. Y la viví toda, cuando no había un mango partido al medio para hacer nada, a que cuando sacamos la cabeza bajo el agua y empezamos a ver desarrollo en el departamento. Pasamos de un gimnasio a 17, vamos a ir a 22 en este periodo. A ver, en este periodo restituimos el Fondo Metropolitano, que se había discontinuado en el periodo anterior y que nos va a permitir a Montevideo y Canelones contar con recursos para hacer obras. Fondo de origen nacional. Son 45 millones de dólares que tenemos que ver con Montevideo cómo nos repartimos, obras que tienen que pasar por OPP, autorizarse, que se van a ejecutar en los años 27, 28 y 29. Nosotros por Fondo Metropolitano, el Fondo Metropolitano lo vamos a destinar a obras de arquitectura. Y ahí están los polideportivos, plazas, centros culturales. Por fideicomiso, en el periodo pasado ejecutamos 53 obras, de un total de 300 obras. Pavimentamos 400 kilómetros de calle. Fueron un montón de recursos destinados presupuestales, además de los supuestos extrapresupuestales, destinados a obras. Y acá pasa lo mismo. Ahora estamos en pleno armado de presupuesto. Para el armado del presupuesto, nosotros estamos llevando adelante, actualmente llevamos 165 cabildos. Participación ciudadana directa. Acá el vecino, en los 32 municipios, entre 40 y 80 personas por cabildo. Acá la vecina y el vecino de los cabildos define para dónde van los mangos del presupuesto. Y en eso estamos en este momento. Van al cabildo, por ejemplo, haces un cabildo de una localidad, no sé cuál que sea, en Tala, y entonces van los vecinos y dicen, opinan. Necesitamos hacer esta obra acá, tipo presupuesto participativo. Ahí va. Luces, tal plaza, tal gimnasio, tales calles, en fin. Hay participación ciudadana directa y lo consideramos indispensable para el armado del presupuesto, porque así nos lo trazamos antes. Entonces, ¿qué tipo de obra? Son obras viales, obra de infraestructura, mucho caminería rural, pero estamos en etapa de definición. Luminarias, partimos de 11.000 luminarias en el 2005, tenemos 80.000, vamos rumbo a las 100.000. También hay que ver en qué municipios estamos más flojos, dónde tenemos que reforzar, y en ese trabajo estamos. En el armado del presupuesto, las composteras. Nosotros universalizamos el contenedor domiciliario. Tenemos 153.000 familias con contenedor domiciliario. Esa es la experiencia que ahora el intendente Mario Vergara quiere llevar adelante con la misma responsable que ustedes, con ERU, en Montevideo. Canelones en lo que mejor ranqueamos en toda la encuesta de opinión pública en los últimos 15 años. Tenemos entre un 70 y un 80% de aprobación en limpieza y la medio clave ambiente. es los contenedores domiciliarios. En Canelones lo fue. Yo no sé si en Montevideo, en todo Montevideo, puede implementarse tal cual en Canelones. Porque nosotros no tenemos las alturas de Montevideo. Sí. Nosotros no tenemos un Pocitos, por ejemplo. Lo que sí tengo la plena seguridad que la vuelta de Leonardo se la va a encontrar. Porque tiene muchísima capacidad, muchísima experiencia, muchísima contracción al trabajo. Y este fin de semana arrancó en el cerro. Sí. Esto va a ir derramando en todo Montevideo. Y ahí, yo en mi casa que tengo un contenedor con una tapa verde, un contenedor con una tapa gris. En la tapa verde tiro plástico, tiro vidrio, lo reciclable. En el gris, el resto de los residuos. En distintos días pasan camiones, ¿no?
Los miércoles y los sábados a mí me pasa el camión que me levanta el de tapa gris, residuos comunes. Y los lunes un camión eléctrico me levanta lo de tapa verde, lo reciclable. Con lo reciclable, nosotros generamos 500 toneladas de residuos por día. 50 toneladas, es decir, el 10% no llegan al sitio de disposición final de residuos. Ese 10% va a 3 centros de reciclaje, 5 cooperativas, 74 familias viven de eso y vuelcan al mercado 7.000 toneladas de las 17.000 que vuelca Uruguay por año. 7.000 las vuelca Canelones. Somos el departamento que más recicla en términos absolutos. Y ahí reducimos sustancialmente la cantidad de residuos que van al sitio de disposición final. Y es un trabajo que hacemos nosotros en domicilio, clasificando los residuos. El camión pasa en tiempo y forma, no están los residuos en la calle, están en el domicilio, los sacamos los días que pasa el camión y ha dado resultados. No me cabe la menor duda que una gran cantidad de barrios de Montevideo se va a aplicar y va a dar resultados. En el periodo pasado, recuerdo... Perdón, el intendente Paysandú, actual presidente del Congreso de Intendentes, sí, mandó Nicolás un equipo, Olivero, sí. Nicolás, mandó un equipo del área de limpieza de ellos a ver cómo había sido la experiencia de Canelones. Lo recibió el equipo nuestro de gestión ambiental y muy posiblemente estén instrumentando esa política en Paysandú también. En términos ambientales, ¿no? Te pregunto porque yo te dije, te lo adelanté en el anterior bloque, se viene la temporada turística. Primero quiero saber qué saben ahora de la calidad de aguas, de cómo va a estar la temporada turística o qué presumen. Me parece que había preocupación, no sé hoy, de operadores turísticos que no sucediera lo que ya había sucedido años anteriores, que aparecen esas floraciones de cianobacterias, en fin, todo eso que te perjudica muchísimo. Sí. La posibilidad de que la gente disfrute de las playas, ¿no? Temporada turística. Este fin de semana comenzaron a bajar los guardavidas, 216. Los tenemos distribuidos en 84 casetas, 78 sobre el Río de la Plata. Nosotros tenemos 60 kilómetros de costa, 40 balnearios. 78 sobre el Río de la Plata, 6 sobre el Río Santa Lucía, 102 bajadas a la playa. Tenemos 22 paradores y kioscos licitados en toda la costa. Vamos a tener una temporada con una primera quincena de enero muy fuerte, como pasa en toda la costa. Después, cuando la temporada cae naturalmente, segunda quincena de enero y febrero, nosotros ahí tenemos toda una cantidad de propuestas culturales, recreativas, para reactivar la temporada. El gran evento del verano para nosotros es el Canelones Suena Bien, que tiene lugar en la Manzana Cero de Atlántida, frente a Prefectura, 29 y 31 de enero. No podemos decir todavía a los artistas que van a estar participando, porque vamos a hacer un lanzamiento especial para eso, pero son de nivel... ¿Ya los tienen? Ya los tenemos, sí, sí. Hay artistas nacionales, artistas internacionales. El último Suena Bien fueron 70.000 personas. Un estadio centenario en un fin de semana en Atlántida. Los gastronómicos me llamaron al otro día de que hasta las 2 de la mañana tenían gente en los restaurantes. Se revuelve el gastronómico instalado, pero también quien vende pizza y cerveza al costado del escenario. 70.000 personas son... Mueve todo, ¿no? En Atlántida, en todos los balnearios aledaños. Por tanto, ahí le pegamos un empujón nosotros a la temporada. Los guardavidas cuentan con un celular. Nosotros estamos monitoreando permanentemente 200 puntos de agua en el departamento, superficial y subterránea. En la medida que se detecta la presencia de cianobacteria o lo que fuere en la calidad del agua de los distintos balnearios, nuestros guardavidas lo van cargando a una app, se llama CIMAS, sí. Que ahí nosotros todos podemos ir viendo la calidad del agua en los 40 balnearios del departamento. A ver dónde nos podemos bañar, dónde no, todo, ¿no? Y ahí vamos a estar informándonos sobre la presencia o no de cianobacteria, que esperemos no contar con cianobacteria en este verano, como nos ha ocurrido en otras oportunidades. Pero estamos muy pendientes de eso, monitoreamos todo el año la calidad del agua nosotros. Y por supuesto que en temporada de turismo también, y en tiempo real, el turista o el no turista, desde tu casa o desde Australia, te puede estar informando cómo está la calidad del agua en Canelón. Siempre se dice, vos hablabas que ustedes eran canariocéntricos según... Canariocentrismo, según el querido Pacha. Según el Pacha. Él dice, para ustedes todas las finales se juegan en el Monegal, que es el estadio de Canelones. Seguro. Y no en el Centenario. Siempre, es poco cierto, ¿no? Que Canelones reúne una... Te tengo varios ejemplos. Producimos todo lo que produce Uruguay menos arroz. Tenemos Canelones rural, Canelones costero. Bueno, por eso, hablamos de Canelones costero, bastante de la infraestructura que estás pensando en la caminería, tanto de las localidades como a nivel caminería rural, pero falta ese otro Canelones, el Canelones productivo.
Y quiero saber qué laburo están pensando, qué están haciendo. Bueno, ahora nosotros incorporamos maquinaria propia para la confección de tajamares. Según nos decía Matías Carámbula, va a venir seco el verano y eso es un problema para el canelones productivo. Ya nos pasó, el verano pasado no, fue lluvioso, el anterior fue un problemón, tuvimos una sequía de proporciones gigantes. Ahí nosotros apoyamos como gobierno departamental con 6 millones de litros de agua para producción, 79.000 litros de combustible y 1.525 horas de retro para confección de tajamares, con maquinaria alquilada. Ahora compramos maquinaria y estamos previendo un verano seco con un problema que va a traer a la zona productiva, y ahí está trabajando el equipo rural nuestro con ya los productores rurales para ver un cronograma de trabajo en la confección de tajamares, donde llevar agua y demás para que no nos agarre desprevenido e irnos preparando ante esa eventualidad que nos complica mucho. Canelones productivos nosotros lo tenemos que atender. No tenemos grandes extensiones de tierra, el promedio son 40 hectáreas, es producción familiar. La granja nuestra sufre mucho, siempre. Con sequía o sin sequía. Entonces nosotros como gobierno departamental estamos dando aportes permanentemente para contribuir a que trabajen. Y a ver, tenemos una realidad país que es que la gente se va del campo, ¿no? Busca una oportunidad en Montevideo, cuando no la encuentra termina o en el cinturón de Montevideo o en algún asentamiento en nuestro departamento, y es un problema grande. Entonces tenemos que tratar de proteger, empujar, ayudar a la producción agrícola en nuestro departamento, que, te decía recién, salvo arroz, produce todo lo que produce Uruguay. Y desde el punto de vista de la actividad industrial, porque viste que hay un problema en el Uruguay, que hay industrias que se están yendo, Sí. y no sé en Canelones cómo tiene eso. Bueno, a ver, nosotros en el último quinquenio, Yamandú generó la Agencia de Promoción a la Inversión, Sí. que es una ventanilla única donde ahí recibimos todos los proyectos de inversión. Hay un equipo multidisciplinario que los días viernes analiza todos los proyectos de inversión, descarta los que no van a ser viables de instrumentarse, y después le plantea a los inversores cómo presentarlo para que tengan la menor cantidad de observaciones posible, que circulen rápido por nuestra oficina, y los acompañamos hasta que abren el emprendimiento. Llevamos captados 5.481 millones de inversión privada y tenemos potencialidad para crecer muchísimo más. Nosotros miramos el corredor de la ruta 101, se nos viene quedando prácticamente sin espacio, han brotado como hongos los proyectos industriales y logísticos, y ahora se viene desarrollando a gran velocidad la ruta 5, que tiene la ventaja de estar muy cerca al puerto. Están desembarcando emprendimientos permanentemente en la ruta 5, hay muchos que todavía están en el papel, que nosotros los conocemos y que se van a ir desarrollando próximamente, y ahí es clave el tren de pasajeros, que es lo que está trabajando el Ministerio de Transporte para darle solución al ingreso y la salida de Montevideo por esa vía. Nosotros envolvemos a Montevideo, se está trabajando en el eje Avenida Italia, Yanatacio y 8 de octubre, Camino Maldonado, a través de este trabajo conjunto entre los tres organismos, Intendencia de Montevideo, Canelones y Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte está trabajando, tenemos vías nuevas, el tren funciona en el mundo, tiene que funcionar en ese eje, y a nosotros nos da cobertura a lo que es La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Canelones Ciudad, después sigue, pero bueno, estaríamos llevándole una solución más que importante al eje Ruta 5, que se viene desarrollando a paso agigantado. Yo siempre digo, hasta no hace tanto la Ruta 5 era una vía sola, y hoy vos pasás entre Canelones y Montevideo por Ruta 5 y a mediodía aparece Boulevard Artigas y es doble vía. Te hago una más porque no tenemos mucho más tiempo, intendente. En el Parlamento se aprobó hace bien poquito esta ¿cómo es? Ley que va a permitir la expropiación de viviendas no ocupadas de manera más rápida, en fin, porque bueno, está detectadísimo que hay un problema de vivienda, hay como 100.000 casas no ocupadas y hay gente, mucha, en situación de que no tiene vivienda, en situación de calle o precaria de vivienda. En Canelones hay estimaciones con respecto a la demanda de vivienda, a lo que falta de vivienda, sobre todo porque pienso que mucha gente se va, se traslada para ahí, se traslada para la Costa de Oro. Sí, no sé si eso es una realidad que ustedes también han detectado. ¿O es? De esa cantidad, el otro día comparecimos con... yo integro la mesa del Congreso de Intendentes como vicepresidente, sí, y comparecimos por el presupuesto a la Comisión de Presupuestos con Nicolás Olivera, presidente, y después una conversación quedamos con Óscar Andrade en tener una reunión justamente por este tema. Él me decía que en Canelones tenemos unas 16.000
es un monto importante. Claro que se necesita vivienda. Nosotros tenemos que pensar que... Acá en Montevideo es tremendo la cantidad de gente en situación de calle, ¿no? Esto es... Bueno, nosotros tenemos 500. No se resuelve solo con problemas de vivienda, evidentemente. Nosotros tenemos 500, teníamos 100 hace 5 años, tenemos 500 personas en situación de calle. Solo en Las Piedras tenemos 300. 60% proviene de algún centro de reclusión y el 92% consume algún tipo de sustancia, el 79% pasta base. Tenemos un problemón, a esa gente le tenemos que buscar una oportunidad laboral que pueda reinsertarse. Nosotros ahora suscribimos un convenio con INISA para los gurises en conflicto con la ley, darle una oportunidad laboral en la Intendencia de Canelones. No alcanza, es un tema que tenemos, que lo tenemos que abordar. Es una muy buena iniciativa la que han tenido los distintos ministerios de salir al interior. Nosotros ya nos reunimos con prácticamente todos los ministerios, te diré. Por supuesto que lo hicimos con MIDES, con Ministerio de Salud Pública, con Ministerio de Vivienda, donde, bueno, tenemos 121 asentamientos. No creció el número de asentamientos en los últimos 5 años, pero sí la cantidad de gente que está en los asentamientos. Y mucha gente es esta gente que sale, que se viene a buscar una oportunidad en Montevideo, que termina o en 18 de mayo o en Barro Blanco, donde nosotros tenemos los asentamientos más importantes, porque no encontró una oportunidad laboral. La vivienda es un problema, es un tema que tenemos que abordar. Nosotros le planteamos al Ministerio que tenemos una cantidad de padrones interesante en Canelones, dispuestos a cederla para hacer realojo. Es un tema y es un tema que la Intendencia de Canelones lo tiene siempre en pauta y está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, Intendente Francisco Legnani, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos vernos pronto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Y ya en hora, y no por casualidad, sino porque tengo el reloj que me obsequió la joyería Díaz Piris, de Miriam Díaz Piris. Véanlo, mi tremendo reloj, que me tiene muy orgulloso.
A ver si me ponen ahí. Ahí está. Tiene 4 locales. 2, la Casa Central y otro más quedan en 8 de octubre. Y además tiene un local en Portones Shopping y tiene un local en el Costa Urbana. Bueno, ahí puedes comprarte joyas, relojes. Si mencionás a Legítima Defensa te hacen descuento. A mí me dieron uno que yo pedí. Yo dije, yo quería un Casio, porque yo no quería un Rolex, sino un Casio. Y es como que todo el mundo además me dice, qué lindo reloj. Flor de reloj, como decía Les Luthier. Tengo el gusto de recibir al diputado y economista Bruno Giometti en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo andás, Bruno? Muy bien, y bueno, agradecerte la invitación, Leandro. No es la primera vez que te invitamos. No es la primera vez que me invitan este año. Es un padre año. de familia, él tiene responsabilidades de cuidado permanentemente. Sí, justo los miércoles y los viernes, entonces ahí las dificultades, pero bueno, desde el año pasado que no venía en otro rol, y bueno, este año varias veces me habían invitado y no habíamos podido coordinar, pero bueno. Bueno, Bruno, ¿cómo te lleva este rol de diputado? Y bueno, ha sido un año de mucho aprendizaje, de adaptación. Fíjate que yo estuve durante 15 años haciendo, como quien dice, lo mismo, dando clase en facultad, en el Instituto Cuesta Duarte, obviamente que implicaba siempre variaciones en las tareas, pero bueno, esto fue prácticamente que de un día para el otro, cambiar la rutina. Igual ahí es muy importante tu formación de economista, porque se necesita de esos legisladores que entiendan números, que entiendan estas cosas. Sí, sí, y bueno, y en ese sentido, este primer año en que cayó la discusión del presupuesto, pero antes tuvimos todo el abordaje de lo que fue el salvataje de la caja de profesionales, otras discusiones a nivel de lo que fue la rendición de cuentas, con el tema de que resultó que la deuda que nos había dejado el gobierno anterior era mucho más grande que la prevista. Se toda una serie de discusiones económicas desde el primer momento en que asumimos la tarea nueva, que bueno, implicaron casi que de un momento para el otro tener que enfocar y dedicarle mucha energía. Obviamente que fue un proceso de aprendizaje, la tarea parlamentaria, el trabajo en la Comisión de Hacienda, el debate en el propio plenario, que tiene mucho de nuevo para mí, y bueno, y también el hecho de que en el Parlamento haya habido una renovación grande en esta legislatura, creo que es algo que está bueno, porque estamos aprendiendo en conjunto varios y hay mucha gente joven. De los legisladores nuevos, hay muchos jóvenes, hay varios en los partidos de oposición también. Y bueno, en ese sentido, aprendiendo, adaptándome y dentro de lo posible disfrutando la nueva tarea y tratando de hacer lo mejor posible. ¿Sentís que es un lugar con el que se puede disfrutar así? Porque esto siempre que hay vocaciones y hay gente que le gusta más lo ejecutivo, gente que le gusta más lo parlamentario. En tu propio sector político, el Partido Comunista, recuerdo alguna vez, no sé si fue Andrade o fue Juan Castillo, que dijeron, estaban en una de estas responsabilidades, que no, yo me vuelvo para el sindicato, decía, al PIT-CNT, porque se sentían más en esas otras funciones. ¿A vos te gusta el trabajo parlamentario? Sí, yo disfrutaba mucho mi trabajo anterior como economista en el PIT-CNT, me sentía muy a gusto. También es cierto que la tarea parlamentaria, que requiere mucho estudio, seguir un tema en profundidad, es algo que creo que lo puedo hacer y lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo tampoco tengo un perfil de gestión pública, en el sentido que soy una persona capaz que bastante parsimoniosa para hacer las cosas. No me veo en un rol de estar ejecutando y en un rol más ejecutivo, pero bueno. No lo descartes, En la tarea parlamentaria tampoco es que me veo como pez en el agua. Tampoco soy una persona que se siente súper cómoda a la hora de hacer grandes discursos o cosas por el estilo, pero bueno, estudiando los temas, haciendo algunas exposiciones, dando algunos debates, diría que lo estoy tratando de disfrutar lo más posible. Cierto que es una tarea que a veces tiene mucho de encerrarse, tener que estudiar un tema, trabajo invisible. De todas formas, los parlamentarios, además de ser legisladores, que es una de las funciones, la otra es la de la representación. Y la representación implica ir a comités de base, juntarse con sindicatos para conversar sobre eventuales insumos para hacer propuestas. O sea, tiene mucho también de lo que uno se va armando como agenda para salir hacia afuera y dialogar con la sociedad, y que eso después tenga algún tipo de resultado en lo que uno lleva para la elaboración legislativa. Así que, en cierto modo, a gusto, por lo menos este primer año. Y bueno, y me tocó trabajar en la Comisión de Hacienda, que cuando se discute el presupuesto
funciona de manera integrada con la Comisión de Presupuesto, que fue una discusión linda, interesante y profunda, ¿no? ¿Estás conforme con lo que lograron aprobar en diputados con el presupuesto? Bueno, diría que conforme... De acuerdo a las condiciones, porque acá hay discusiones, perdón, la pregunta la voy a reformular. Yo me doy cuenta de que todo el mundo le gustaría brindar más recursos para cosas donde se necesita. Pero de acuerdo a las condiciones, ¿te parece que, bueno, que estás... Ahí quiero saber si estás conforme. Sí, eso que decías, nunca nadie va a decir que está conforme 100%. Yo soy de los que creen que la principal discusión de este presupuesto era si ante la situación fiscal compleja que teníamos, si se aplicaba, digamos, un ajuste fiscal convencional, que es lo que hubiera hecho un gobierno de derecha sin ningún tipo de prurito, o se buscaban otros mecanismos para evitar tener que hacer un ajuste fiscal sobre el gasto público, sobre el gasto social, y se generaba algún remanente para hacer algunas políticas específicas. Y yo creo que eso fue lo que se saldó con el tema de las modificaciones tributarias que hubo. Yo creo que esa fue la principal discusión pesada del presupuesto, fue ese, no tanto si se daban 2 pesos más para acá o para allá, sino decir, bueno, ante esa situación que no hay plata, para decirlo en una frase muy sencilla, y hay que cerrar las cuentas públicas porque no se puede tener un déficit de 4 puntos del PBI de forma perpetua. ¿Cómo hacemos para ajustar eso? ¿Subimos el IVA? ¿Bajamos el gasto público, que es lo que hubiera hecho la derecha? ¿O buscamos mecanismos para incrementar los ingresos del Estado por otras vías? Bueno, fue lo que se terminó votando. Impuesto mínimo global para que las transnacionales que operan en el país, que pagan impuestos en el exterior, ahora los paguen acá. Impuesto a las ganancias de capital en el exterior, ¿sí? Y bueno, y eso permite poder mantener la línea de base de 2024 en el presupuesto, no tener que hacer ningún recorte en ningún rubro y generar un remanente de 140 millones de dólares, que sin duda es muy poco para las necesidades que tiene el país, el pueblo, sobre todo los ministerios más vinculados con la parte social. Pero bueno, en ese sentido creo que es un logro haber salido de esa manera del presupuesto, más allá de que ahora creo que tenemos un quinquenio donde hay que seguir construyendo de aquí en adelante, ¿no? No podemos decir, digamos, con el presupuesto resolvimos los 5 años y ahora vamos con piloto automático, sino que creo que la rendición de cuentas del año que viene va a ser muy importante. Se va a iniciar con la presentación que va a haber este lunes de la propuesta del 1% del PIS-CNT, una discusión tributaria. Creo que algo que logramos en el presupuesto fue poder dar la discusión tributaria, que dejó de ser un tabú. Se discutió los impuestos, se votó, y ahora hay que seguir adelante con eso. Está bien. Pero el impuesto global es una cosa que venía medio acordada en la OCDE. Yo estuve viendo, son como 140 países los que han acordado implementarlo, 45 los que ya lo han implementado, incluyendo países como Argentina. Yo no puedo decir que esto sea, digamos, de un gobierno de izquierda en sí mismo, sino dentro de un acuerdo global, ¿verdad? Sí. Te pregunto esto porque... La derecha en el Parlamento fue lo que más combatió en toda la discusión presupuestal en diputados, por lo menos. Ahora la del Senado se va a dar en las próximas semanas. Fue lo que más combatió. No querían saber nada. Los 48 o 47 diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado no querían saber nada ni con el impuesto mínimo global ni con el gravamen a las ganancias de capital en el exterior. Claro, si uno lo mira desde la órbita desde la izquierda, nosotros hubiéramos ido todavía a más y creemos que hay que seguir en esas medidas vinculadas con la justicia tributaria, que en definitiva es lo que plantea el programa del Frente, no es nada del otro mundo, pero digo para aquilatar un poco cómo fue la discusión presupuestal. Ahora, con estos números que se están aprobando ahora incluso en el Senado, creo que con un refuerzo adicional además, por lo menos eso pretende la bancada mayoritaria, que es la del Frente Amplio, a la educación, a la universidad, a las universidades e incluso a la justicia, se está lejos todavía de cumplir con lo que dice lo que dice el programa del Frente Amplio. Por ejemplo, en el tema de la educación, que se habla de ir hacia un 6% del producto, 6 más 1, y de acuerdo a lo que nos han dicho los actores, corre riesgo incluso de bajar su relación con el producto por debajo del 4,5 a final de periodo, con estos números de hoy. Entonces te lo ato esto con lo que se va a presentar mañana lunes en el Paraninfo de la universidad con lo del 1%, porque tu sector político y el PIT-CNT han planteado que la posibilidad de gravar
a los sectores más ricos o a ese 1% con el 1%, permitiría financiar políticas en particular vinculadas a la pobreza infantil, en fin, generar una cierta cantidad de recursos que hoy no se disponen. Pero el gobierno no parece estar en esa línea. Contanos un poco de qué va esa propuesta y por qué ustedes quieren insistir con esta discusión. Sí, yo creo que lo de que el gobierno no está en esa línea es algo que está en debate y en construcción. En realidad, en el propio presupuesto, yo soy de los que creen que si el PIT-CNT no hubiera planteado lo del 1% quizá el 1 de mayo, capaz que en el presupuesto no teníamos alguna de estas medidas de carácter tributario. Es contrafáctico. Lo que digo es que, bueno, se terminaron colocando algunas medidas que si uno lo mira en abstracto, podrían ir en contra de esa, digamos, estrategia de captación de inversiones a como dé lugar que uno podría pensar que tiene el Ministerio de Economía. Entonces yo creo que es un equilibrio, es una construcción permanente. Creo que las medidas del presupuesto en materia tributaria son positivas en la medida de que van en la lógica de que pague más el que tiene más y permitan recaudar, y esa recaudación va para educación, vulnerabilidad social, etcétera, y creo que hay que ir a más en eso. Creo que lo que quizá el Poder Ejecutivo no está convencido es que, por ejemplo, sea por la vía de la imposición al patrimonio. Pero eso es un debate. Hay muchos técnicos, por ejemplo, Mauricio de Rosa, otros compañeros que han participado de la Comisión Consultiva del PIT-CNT, que dicen, no, es posible, por la vía de la tributación al patrimonio, generar recursos, y eso no implica que se van a expulsar las inversiones del país ni nada por el estilo. Y va en la línea de lo que plantea el programa del Frente. El programa del Frente plantea como dos pilares de la política tributaria. Bajar la desigualdad, y lo del 1% apunta a eso, porque implica gravar a una cúpula muy pequeña para tener recursos para los de abajo. Es algo bastante sencillo de entender y de comunicar. Y tiene un segundo pilar que es que la política tributaria tiene que promover el desarrollo productivo con cambio estructural, con cambio de la matriz productiva. Y ahí nosotros hemos colocado en estos días, e incluso en la nota que nos hicieron Caras y Caretas, el tema de las exoneraciones fiscales, que es algo que también ha estado en debate. Nosotros decimos que las exoneraciones fiscales son algo que se tiene que revisar permanentemente, no puede ser un sistema estanco. Y bueno, y en ese sentido el gobierno ha dicho que está preparando un decreto que modifica algunos criterios de la promoción de inversiones. Hay un informe del Banco Mundial que dice que se podría recuperar un 0,4 que se está perdiendo por del la vía FMI. Del Fondo Monetario, ¿no? Sí, ahí hay varios trabajos que un poco lo que, si uno los mira en conjunto, podría concluir. 0,4 son como 300 millones de dólares, ¿no? Hay varios trabajos que, si uno los mira en conjunto, lo que puede concluir es que Uruguay tiene una muy alta magnitud en la exoneración fiscal a las empresas. O sea, si uno mira la comparación a América Latina, Uruguay está en tercer lugar en 18 países en exoneraciones fiscales sobre PBI. Si uno lo compara con 2019, aumentó 1 punto del PBI lo que exoneramos en impuesto al patrimonio de IRAE. Uno dice, bueno, ¿en qué medida en 5 años estamos gastando 800 millones de dólares más en beneficios a empresas? ¿En qué medida eso se ha traducido en desarrollo productivo? No parece muy claro. Entonces, no es cuestionar todo el modelo de promoción de inversiones, pero es decir, hay que ajustarlo y que sea direccionado a inversiones que generen desarrollo productivo de forma más contundente. Uruguay ha exonerado las inversiones de bancos que tienen récord de ganancia en los últimos años, ha exonerado inversiones de Movistar, que es una empresa que compite con Antel, o sea, entra todo en la exoneración de inversiones. Entonces, nosotros un poco lo que decimos en la línea del programa del Frente es que hay que ser un poco más puntilloso y exigente en qué inversiones se promueven, y quizá otras no se tienen que promover, igual probablemente van a venir a instalarse en Uruguay. Digamos, hay empresas que aún sin esas exoneraciones seguramente tengan ganancias muy buenas, y bueno, hay que darle un poco de seguimiento a eso, porque también permitiría ahorrar recursos. El FMI, como bien decías tú, hizo un informe que sería como de mínima, si uno lo piensa, lógica FMI es bastante conservadora, de mínima se podría ahorrar un 0,4 del PBI si se rediseña el sistema de promoción de inversiones. Es algo, 0,4 puede sonar poco, pero en realidad es mucha plata, es más de lo que estamos distribuyendo en el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tema del 1%, tema de las exoneraciones fiscales, tema de ver qué ha pasado con los depósitos y las inversiones en el exterior, que han crecido mucho en los últimos años. O sea, hay toda una agenda en materia tributaria en ofensiva que me parece que la izquierda tiene que
que discutir sin tabús y sin buenos y malos. No es una cuestión de decir, no, los buenos somos los que defendemos el 1% y Odone, y los que no están convencidos son los malos de la película. Creo que hay que dar la discusión y caminar hacia adelante con esos objetivos, en definitiva, ¿no? Más igualdad y más desarrollo productivo. Bruno, vamos a hacer un corte y seguimos conversando. ¿Cómo no? Vamos a un corte. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like, haciendo comentarios, suscribiéndose al canal, haciéndose socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas en ese enlace que te señala ahora el QR. Y además, vayan a Polanco, vayan a ver la ropa que hay ahí en Polanco. Me dijeron que los compañeros acá de Polanco, que tienen ese local en Solano García 2494, cerca de Punta Carretas
shopping, cerquita, a una cuadra. Y también tienen en Durazno local, en 18 de julio 571, y tienen un local más, que creo que queda en el departamento de Florida, pero no me acuerdo de la Independencia, creo que es la calle. Invitaron ya a María Noel, nuestra compañera María Noel Sanguinetti, y a Georgina Mayo. Así que en cualquier momento aparecen vestidas de Polanco. Y yo pienso, como Georgina es muy de saludar al interior profundo, y Polanco tiene ropa que es con los pies en la tierra, ahí está el Popi diciendo, ¿y a mí cuándo? Vamos a tener que... Popi tiene que ir a Polanco y te hacen todo el ¿cómo es? El dressing. Para la alfombra roja va a caer Popi. Para la alfombra roja va a estar John Travolta, Popi bailando. No, vayan ahí a Polanco, que está buenísima la ropa. También a la óptica Río 3, en Benito Blanco y Avenida Brasil. Ahí también nos mencionan y les hacen descuento. Tienen de todo tipo de lentes, de receta obviamente, también lentes de sol. Tienen lentes que son y que también son de sol. Les voy a mostrar un ejemplo, porque esto me lo dio la óptica Río 3. Miren mis lentes Soho. Yo lo que yo uso son Soho. Mirá. Ahí Popi que me está mirando. Esto es un lente común y corriente. Con este yo veo. Veo de cerca y veo de lejos, que si no, no veo. Pero si yo hago así... No. Mírenlo. ¿Cómo quedó? Por favor. Y esto en la óptica Río 3. ¿Qué te parece? No, muchacho, yo no sé cómo no hice carrera de modelaje. Debía haber hecho. Seguimos conversando con el economista Bruno Giometti, que no puede creer las cosas que yo digo, pero Bruno es así. Lo escribió el príncipe. ¿Sí? ¿El clip? Con el clip, sí. Y además lo escribió un viejo anarquista, el príncipe Kropotkin, ¿no? La conquista del pan. Bueno, esto implica así. Bueno, Bruno, quiero que nos cuentes un poco sobre la actividad que se va a organizar, que se va a realizar mañana en el Paraninfo. Sé que la convoca el PIT-CNT, pero vos estás... Supongo que vas a participar, y además has estado mucho tiempo vinculado al Cuesta Duarte y decíamos, estás dentro de los sectores políticos del Frente Amplio que están llevando adelante esta discusión también en los comités de base del 1% al 1%. Varias preguntas. ¿Por qué creen ustedes que hay que en este debate hay actores, por lo menos dentro de la izquierda, ni hablar en la derecha, pero en la izquierda, que dicen, no, si se grabara, si se instrumentara esto mediante, yo sé, ampliación del impuesto a patrimonio, no sé qué, eso perjudicaría la erradicación de inversiones o terminaría siendo como darse un tiro en el pie? ¿Por qué creen eso? Sí, primero, antes de responder eso en concreto, quería decir que me parece muy bueno que la propuesta la impulse y la presente el PIT-CNT, que fue el que tuvo la iniciativa el 1 de mayo. Logró conformar una comisión consultiva, le llamaron, con compañeros que son los mayores expertos que hay en este país en la materia. Hablamos de Mauricio de Rosa, Andrea Vigorito, Gustavo Viñales de Simbe, Carlos Grau de Simbe. O sea, estamos hablando de colegas que tienen los mayores estudios en ciencia económica en este país y que contribuyeron durante varios meses a elaborar los aspectos técnicos de la propuesta, que en última instancia, digo aspectos técnicos porque no es una propuesta técnica, la propuesta es política, es una propuesta que tiene conceptos políticos por detrás, digamos. Creo que tiene mucha rigurosidad técnica en base a esta elaboración, como decía, y en definitiva es una discusión que tiene que dar la sociedad, y me parece muy sano que terminando este primer año de gobierno y con 4 años más de gobierno por delante, se plantee esta discusión de un tema que es absolutamente urgente, ¿no? Yo como economista quizá miro más la parte del tributo del 1%, pero en realidad lo central en esta propuesta es para qué se quiera recaudar esos fondos, que es para destinar a la erradicación de la pobreza infantil y adolescente, ¿no? Que pero no es ahí donde está el debate, o sea, me refiero a... Perdón. Yo no veo que haya nadie dentro de la izquierda en contra de destinar recursos a resolver este problema de la pobreza infantil. Está bien, pero el problema lo tenemos ahora, tenemos un 30% de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea, que viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, y hoy por hoy no están los recursos para hacer frente a eso, ¿no? Pasamos una discusión del presupuesto y la realidad fue que lo que pudimos redistribuir es muy insuficiente como para plantearse una perspectiva de erradicación de la pobreza infantil, que es lo que tendríamos que plantearnos. Entonces, esta es una propuesta que va
en una dirección de que se podría, según lo que dicen esos estudios que se han conversado y que se van a plantear el día lunes, que se podría recaudar fondos como para dar una respuesta mucho más contundente en materia de erradicación de la pobreza infantil. Eso por un lado. Después la discusión de si el instrumento es el mejor, una sobretasa del 1% al impuesto al patrimonio, de los que tienen patrimonios por más de $1 millón, yo creo que es algo que está abierto a la discusión. El PCNT lo ha dicho incluso, que no es una propuesta cerrada, sí es una propuesta que se tira sobre la mesa y tiene fundamentos técnicos muy fuertes. No es sencillo salir a decir, bueno, no, esta propuesta lo que va a hacer es generar un descalabro económico, todas las inversiones se van a ir, porque no es cierto. No, Brasil, sin ir más lejos, está transitando una reforma tributaria que tiene bastantes puntos de contacto con esto. Se ha reducido los impuestos en Brasil a las capas medias, digamos, trabajadoras, y se ha aumentado los impuestos a la cúpula empresarial, a ese 1% más rico. Hay otros países donde hay impuestos al patrimonio, quizá no son todos, pero bueno, hay margen como para decir que es una propuesta que no está salida de ningún lugar extraño, ni que es descabellada. Y bueno, tiene respaldo técnico importante en Uruguay, es algo que se ha planteado por parte de premios Nobel de Economía para otros países del mundo, con lo cual lo vemos con muy buenos ojos, que se abra el debate y bueno, que se pueda instrumentar una propuesta que vaya en la dirección de reducir la desigualdad y de erradicar en definitiva la pobreza en niños y adolescentes, que es urgente, no solamente por un tema ético, sino por un tema incluso de sostener materialmente el desarrollo futuro. No podemos pensar en un desarrollo económico razonable con el 30% de los menores de edad bajo la línea de pobreza, porque van a ser los trabajadores dentro de 10, 20 años. Pero Bruno, ¿por qué en Brasil el presidente Lula logra aprobar un impuesto a los superricos y sin mayoría parlamentaria? Sin mayoría, y acompañarlo además de una exoneración o de una especie de mínimo no imponible mayor, que saca 30 millones, 25 millones de personas para afuera de los que estaban pagando, ¿no?, impuestos como a la renta. ¿Por qué en Nueva York Zoran Mamdani dice vamos a hacerle un impuesto y en Uruguay eso no se puede? Eso yo quiero porque yo estoy seguro de que los economistas que dicen que no, salvo los que están en contra de cualquier cosa que afecte a los ricos, dicen no, que tienen algún argumento para decir eso, argumento de decir, no, mirá, parece que te conviene, pero no te conviene. Yo me gustaría saber esto. Usted, y vos como economista, ¿cómo lo ves? ¿Realmente pensás que corren riesgo las inversiones, que corren riesgo la actividad económica? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el caso de Brasil igual es peculiar porque ellos venían como bastante atrás en materia de desigualdad, si uno lo compara con Uruguay, entonces quizá ese sea uno de los factores que pueda explicar. Sí, es cierto que ¿no? Lo que estás moviendo a ese mínimo no imponible todavía está por debajo del Uruguay, ¿no? Claro. Pero el impuesto a los superricos se lo pone, sí, que siempre en cualquier lugar. Y sin mayoría parlamentaria, que es algo que muchas veces en Uruguay se esgrime, en este quinquenio se dice, bueno, cualquier propuesta que hagas muy disruptiva choca con el tema de la mayoría parlamentaria. Y eso yo desde el 15 de febrero que me tocó asumir la banca en un parlamento sin mayoría parlamentaria automática, lo que vengo diciendo es, si hay empuje desde afuera, en este país, en el siglo XX, se han aprobado leyes muy avanzadas en gobiernos con mayoría parlamentaria de derecha, y eso se logró. La ley orgánica, la ley de vivienda del 69, o sea, hay una serie de leyes avanzadas, la propia ley de Consejo de Salario de 43, o sea, eso se logra con empuje desde mucha afuera. Gente en la calle, eso es algo que hoy no tenemos, y es cierto, creo que el principal factor de que todavía nos cuesta avanzar en propuestas más de izquierda, más transformadoras, es que nos falta más movilización que empuje en esa dirección. Creo que la propuesta del PCNT, una presentación pública en la universidad con mucha fuerza, va en el sentido de generar ese grado de movilización que es lo que necesitamos. No va a depender tanto de la perfección técnica de la primera propuesta, sino de la movilización que se logre y las voluntades que se logren atrás de eso, y creo que es algo que es posible, capaz que es algo muy optimista de mi parte. Estamos en un momento incluso en el mundo donde el viento pareciera estar en sentido contrario. Estamos viendo que, no sé, en Argentina lo que está pasando, una reforma laboral recontra regresiva, un sometimiento total a Estados Unidos en materia comercial y de entrega de recursos naturales, pero bueno, en Uruguay tenemos un gobierno del Frente Amplio que ganó con un programa transformador de izquierda, quizá no demasiado radical, quizá en Uruguay
nadie se espera cambios muy radicales de un día para el otro, es una característica de este rincón del mundo, pero sí de ir generando progresivamente medidas que sean en una dirección de lo que plantea en este caso el programa del Frente. Y creo que esto del 1% va en esa dirección. Yo estoy convencido, y esto como economista, de que es una propuesta que tiene mucha solvencia técnica y que no me han dicho ninguna razón contundente para pensar que si se pone una medida de este tipo, todos los capitales se van a ir o va a generar más costos que beneficios en materia de inversión. Yo creo que las decisiones de inversión mayormente van por otro lado y que uno le pida un 1% al 1% más rico no es algo que le va a mover la aguja. Quizá puede pasar que alguna empresa o algún multimillonario que haya venido a hacer la residencia fiscal en Uruguay en los últimos años se vaya. O sea, eso siempre es posible en cualquier decisión económica que se toma. Pero creo que los beneficios de una propuesta de este estilo para la sociedad, para los sectores más vulnerables, serían mayores que los costos. ¿Y cómo se instrumentaría algo de esta naturaleza? ¿Tenemos la información? O sea, cuando hablamos de lo más rico, es una cosa hablarlo y otra cosa decir, estos son los más ricos y de esta manera capto ese tal 1%, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso los compañeros que estuvieron en la comisión consultiva de la elaboración de esta propuesta seguro que saben mucho más que yo. Allí está Gustavo Viñales, que es un experto en materia tributaria, Andrés Blanco, que es el catedrático de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho, Mauricio da Rosa, que ha estudiado nada más y nada menos que con Piketty estos temas. O sea, son compañeros que saben, están en la frontera de conocimiento de estos temas. Yo, por lo que he podido aprender de ellos, lo que puedo decir es que hay muchos más elementos que hace 10 o 20 años, más información real, para poder conocer sobre la riqueza y más, posibilidades materiales de captar esos recursos, ¿no? Mismo yo hace algunos meses... O sea, no es para la tribuna, no es apruebo esto, pero después lo van a evadir todo, va a ser imposible. Incluso el Estado uruguayo, la DGI, tiene cada vez más información sobre los recursos que están depositados y invertidos en el exterior. Yo hice un pedido de informe hace unos meses y una de las cosas que surge es que entre 2019 y 2024 los activos financieros en el exterior aumentaron mucho. Pero una parte de ese aumento es porque ahora hay más países que reportan la información tributaria a Uruguay. O sea, cada vez Uruguay sabe más de la plata y las inversiones que están depositadas por residentes uruguayos en Suiza, en otros países de Europa. Incluso está en marcha, esto es algo de ahora, un acuerdo de intercambio tributario con Estados Unidos, que es uno de los países donde hay inversiones de uruguayos en materia financiera. Entonces, quizá no es que sea una cuestión de soplar y hacer botellas, de que se pone el impuesto y eso resuelve todo, pero sí que hay mucho más elementos que hace 10 o 20 años para captar estos recursos. Esto mismo lo discutimos en el plenario de la Cámara, cuando discutimos el tema del presupuesto, con lo del gravamen a las ganancias en el exterior, que sería como una partecita de lo que se propone con el 1%. Había algunos diputados de la derecha que decían, no, esto es imposible, porque Uruguay no puede recaudar recursos que están afuera. Y la realidad es que hoy la mayoría de los países han avanzado hacia ahí, hacia cobrar impuestos, no solamente sobre los patrimonios y los capitales que están en la economía doméstica, sino también los que son de ciudadanos, digamos, uruguayos, pero que se están valorizando en el exterior, porque eso es cada vez más posible, porque hay cada vez más información. Entonces creo que eso, si bien nunca la información va a ser perfecta, la DGI nunca va a tener el 100% de la información de todo lo necesario para recaudar y que no haya evasión, pero estamos mucho mejor por temas técnicos, por temas de convenios de intercambio tributario, que por ejemplo cuando se hizo la última reforma tributaria en 2007. No nos queda mucho tiempo, Bruno, pero quería preguntarle, ¿ustedes están al tanto de cómo va avanzando el diálogo social? Porque eso terminaría en los primeros meses del año que viene, cumpliría el tiempo y después me imagino que se traduciría en proyectos de ley vinculados con la cuestión jubilatoria, con las cuestiones, bueno, era un marco más grande. ¿Están al tanto de eso? Sí, yo tengo diálogo con los compañeros que participan por el Frente Amplio en el diálogo social. También, conozco, por haber trabajado bastantes años con él,
a Hugo Bay, que es el coordinador ahí de la Comisión Ejecutiva del Diálogo. Hasta ahora lo que ha habido mayormente fueron instancias de recolección de insumos, ¿no? Instancias en los distintos departamentos, con organizaciones sociales, seminarios temáticos que fueron importantes en materia de, bueno, la parte de cuidados, la parte de edad de retiro, la parte de específicamente al régimen jubilatorio. O sea, hubo seminarios temáticos y actividades territoriales para recoger insumos, y creo que es ahora sobre fines de año que se va a estar reuniendo la comisión ejecutiva para empezar a ir generando acuerdos políticos entre los que participan de la comisión ejecutiva, que son los partidos políticos con representación parlamentaria y las organizaciones sociales más representativas. Eso continuaría a principios del año que viene, y la fecha de finalización del diálogo, que según está en el decreto, es, si no me equivoco, el 30 de abril, y eso obviamente tiene una posibilidad de prórroga, creo que de 45 días, pero después de eso ya se tendría que traducir hacia mediados del año que viene en uno o más proyectos de ley que modifiquen cuestiones que hacen al sistema de protección social en general. Algunos de esos temas tienen que ver con las cuestiones jubilatorias, un poco la aspiración por lo menos de mi parte, sería que, bueno, por lo menos se ponga sobre la mesa revertir las aristas más regresivas de la reforma jubilatoria que hizo el gobierno pasado, ¿no? Y bueno, y después discutir cuestiones que hacen a la protección social en un sentido más amplio, que ni estuvieron en la discusión del periodo pasado, llámese cuidados, discapacidad, que tienen que estar en el debate, y generar una reforma que no sea como la del periodo pasado, que fue un ajuste fiscal disfrazado de reforma jubilatoria, y que sea una reforma integral, moderna, sostenible financieramente también, por supuesto. Creo que hay que discutir el tema del financiamiento, va a ser uno de los nudos, ¿no? Cómo se financia el sistema de seguridad social, ¿no? Hoy tenemos un sistema de seguridad social que se financia con aportes sobre la masa salarial. Y eso genera un problema, que si cada vez la economía está más mecanizada, los aportes se hacen sobre una base que es cada vez menor, y eso no es sostenible. Entonces ahí entra la discusión de los aportes por otro tipo de criterios, como por ejemplo la renta de las empresas, etcétera. Creo que está bueno que todo eso esté en debate y poder generar los mecanismos para llegar a una reforma el año que viene. Muchas gracias, Bruno Giometti, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, espero venir más temprano que tarde de vuelta. Sé que las invitaciones están, así que... Nosotros te vamos a invitar. Yo siempre los invito. A veces ahí están estos los muy responsables. Espero no haber sido aburrido con todas estas peroratas largas para domingo de noche. A la gente le encanta saber todas estas cosas. Hay otro, mira, te voy a contar. El otro día, creo que fue el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, estuvo el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, otro que en ese caso por abuelo, que es difícil engancharlo porque siempre están cuidando. Sí, él tiene 20 horas de cuidados semanales. Sí, siempre dice. Sí, lo tienen. No lo moves de ahí, lo bien que hace. Es tremendo eso. No, está muy bien, pero incluso cuando era ministro tenía eso, que es una cosa increíble. Increíble no, viste que eso no es lo habitual. Increíble es lo otro, que haya políticos que capaz que nunca están jamás 24/7, ¿no? Pero... Tenés razón. Ni se aparecen por la casa. Es verdad eso. Bueno, gracias a todos los que nos están mirando, nos están acompañando. Vamos a ir a un corte y ya en unos minutos estamos charlando y tomando un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico.
Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? En Supermercado Subesur, tu sueño de playa se hace realidad. Con la promo Brasil Soñado, vos elegís el destino. Viajá a Costa do Sauí peatonal con aéreos, traslados y todo incluido para vos y un acompañante. Hay más de 50 premios. Sí, hay viajes de destinico.com en cada local. Y además, más de 500 órdenes de compra para hacer tu surtido en VSUR. Cada 600 pesos en compras, un cupón. Y con productos adheridos, obtenés cupón directo. Tu viaje soñado a Brasil comienza en los supermercados con servicio VSUR. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando
Y yo me pensaba tomar un café con Víctor Hugo Popi Averando. Pero hoy, no, mi café, no, a vos te pusieron café, Popi, a mí no. No, estas cosas pasan. Y entonces voy a tomar agua con Popi. ¿Sabes por qué es que no me ponen café? Yo te voy a explicar. Porque tomo mucho café. Y dijeron, vamos a proteger a Leandro porque ya se tomó como 3 tazas de café en el programa. Y entonces va a quedar como... ¿Te acuerdas que hubo Rafael Chávez que tomaba café y al final se enfermó? Sí, claro. ¿Será por eso que me están protegiendo? Me están cuidando. No, ahora me están acercando un café. Mica, que es una gran compañera acá, junto con Facu, con Lautaro, con el Cholo, con Diego, hay una cantidad de gente acá. Tenemos una especie de... Tenemos porristas, tenemos hinchas acá. Popi, hoy se jugó la primera final. Sí. Lástima que no podemos saber el resultado porque estamos grabando, pero es que la gente espero solo una cosa. Que no haya pasado nada. No, espero que Aguirre ponga a Leo Fernández, que yo no lo he visto en los partidos. Que lo haya puesto, porque ya fue el partido. Pero si que lo haya puesto, pero no lo pone, porque no se lo ve. No se puede hablar de un partido que no fue como si ya lo hubiese sido. Pero ya gana más que... ¿Sabes que gana 15 veces lo que gana el presidente de la República? ¿Quién? Leo Fernández. ¿Y cuánto gana Bielsa? Andan ahí, No, me parece que el, dos palos el técnico Marcelo Bielsa... 14 en todo el periodo. Sí. 14 palos. Si avanza la propuesta de Bruno Giometti, entra en el 1% del 1%. Y Leo Fernández también. Pero vos no te vas a meter con el número 10 de Peñarol, ¿verdad? Voy a meter con el Peñarol. Si el presidente de la República gana 15 veces menos. Pero vos no tenés límite. El número 10 de Peñarol, en el Uruguay, el número 10, vamos a ser claros, el número 10 de Peñarol y el número 10 de Nacional, presidente de la República, es un cargo menor en ese país. Claro. No, me parece que está... No entendiste. No, que capaz que Leo anda a saber si no metió un gol de tiro libre, yo qué sé, no sé, capaz Hace que no. Un año que no me... No quiero hablar porque hablar de un partido que no fue. No, pero uno habla y es al revés, ¿viste? Exorciza. No, y a mí no me exorciza nada. Yo te voy a decir, la gente sabe, hay muchos hinchas acá que son de Peñarol, hay muchos hinchas nacionales y otros cuadros. Los hinchas nacionales ya en este momento nos están dando palo. ¿Por qué hablan de fútbol? Así que... Los otros cuadros son falsas banderas, ¿viste? No digas eso. Hay falsas banderas. No. Hay muchas falsas banderas, sí. Déjame preguntarte, ¿vos considerás que Bielsa se tiene que ir? ¿Qué opinás de la conferencia de prensa que dio Bielsa el otro día? Vi 2 minutos y la saqué. Duró como 1 hora y 40. ¿Y qué pensás? Yo te juro que miré la conferencia de prensa y dije, yo no sé si Bielsa debe seguir siendo técnico de la selección porque no le ganamos a nadie, ¿no? Pero senador sí, senador lo pongo. Pero porque él mismo dice que es tóxico. No, pero es una cosa que a mí yo de senador lo pongo. Es un parlamentario extraordinario. Cuando él hace unos speech que son buenos, te dan ganas de darle la razón, aunque pierda Uruguay. De todas maneras, no sé, no, porque es un tema muy polémico. Pero cuando le dijo a los periodistas, yo soy tóxico, yo dije, hay que cerrar el estadio, Rami. Yo soy tóxico. Pero hay problemas ahí. Con los jugadores, algo pasa, Si el técnico dice que es tóxico. Y supongo que sí. No sé, nunca había visto una conferencia así. Nunca había visto a alguien que dijera, yo soy tóxico. Relacionarte conmigo te empeora. Pero es como que se fue a separar de una novia, ¿no? ¿Sabes que relacionarte conmigo te empeora? ¿Cómo se responde eso? No sos vos, soy yo. Es peor que dice ahí, no sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo, peor. No, porque yo soy tóxico, le dice. Pero ¿qué hace la dirección de fútbol uruguayo? De la AUF. Y no sé cómo discute. ¿Conversa con él? No, él dice que cuando él va a conversar, o sea, va a comer o conversar, ¿no? Le invita a una reunión. Ignacio Alonso, no sé. Él lleva un diario, dice, para no integrarse, para que no lo desconcentren de su única obsesión, que es no perder. No es extraordinaria. Se ve que lo desconcentran bastante, ¿no? ¿Por?
5-1. Bueno, pero eso fue ahora. Siempre tiene otras perdidas. Y bueno, por eso dio la conferencia de prensa. El tipo de fondo está diciendo que esas conversaciones que él desconcentran, no sé. Bueno, no sé lo que va a suceder, pero no, la verdad que la conferencia de prensa fue extraordinaria. Y el que no la vio, que la vea. Es extraordinaria, perdón que yo diga, eso a mí me pareció. En un país donde además, no quiero hablar de los colegas del periodismo deportivo, porque si no se enojan, ¿no? Pero Bielsa está despegado, no es que habla, no es fácil. Porque si vos perdés 5-1 y haces esa conferencia de prensa, porque estás despegado. Yo pensé que iba a renunciar a la conferencia de prensa. Sí, algunos pensaron que sí, pero no me siento con toda la fuerza, dijo. Igualito que el intendente Leñani, pero el intendente Leñani viene de ganar en la votación. Y Bielsa venía de un 5-1. Bueno, en fin, vamos a hablar de otras cosas porque ya la gente está re enojada conmigo. Cuando hablo de fútbol se enoja. Popi, ¿de qué tema preferís hablar? Tenemos hay un tema que no está acá, sí, que a mí me preocupa mucho, es el Transpacífico. La alianza esa que está todo progresista, el CTPP. No está China, no está Brasil, no está India tampoco, ¿no? Está Vietnam. Sí, pero Vietnam es una fábrica de maquiladoras. No te metas con Vietnam. ¿Vos pero también? Sí, claro, sí. Son todas maquiladoras. Fíjate la ropa que viene importada, ¿de dónde viene? De Bangladesh. Y de Vietnam, y de Tailandia. ¿Sí? No, yo tengo un gran respeto por los vietnamitas. De todos modos, quiero decirte que el Acuerdo Transpacífico fue propuesto originalmente por el gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, con el objetivo de contrapesar a China. A China, claro. Y era un acuerdo, digamos, que planteaban y que agarraron los países de derecha. ¿Te acordás? Y que el Frente Amplio se opuso. Se opuso. Después Trump, en su proteccionismo, sacó a Estados Unidos del Transpacífico y cuando se aprobó en Chile le pusieron esto de progresista. Pero fue el gobierno de la calle el que pidió entrar, ¿no? La calle, sí. No entendí por qué quedamos tan contentos con eso, porque eso no es un acuerdo arancelario, es un acuerdo es un acuerdo que tiene de todo tipo de cosas. Tiene arancelario también. Tiene aranceles, pero tiene que ver con la propiedad intelectual, con las cosas como un TLC. Es tipo TLC. Sí, yo qué sé, yo estoy en una cosa ahí, a mí lo que me preocupa del tema de la inserción internacional de Uruguay es que todos los tratados a los que Uruguay aspira, y claro, mucho empuje incluso a este gobierno, son tratados que tienden a perpetuar la matriz agroexportadora uruguaya, sin diversificar nada. Que los principales beneficiados van a ser el campo, los estancieros, los frigoríficos y chau. Y eso no da rama después. Si bueno, cuando estábamos hablando del tema de la pobreza infantil, por ejemplo, si lo que tiene que tener los hogares pobres es trabajo. Vos fíjate, ya lo he dicho 1000 veces, pero el modelo productivo uruguayo, ¿qué hace? ¿Por qué hay tanto asentamiento? ¿Por qué? Tanta gente marginada. ¿Por qué? Porque el modelo no abarca a todos, ¿no? Y lo que hace esto, que tanto Lubekin, tantos otros se ponen locos de la vida, es perpetuar eso, ¿no? Ojo, no quiere decir que vos no tengas que buscar mejores condiciones para los productos uruguayos, por supuesto, pero tiene que haber salvaguarda, ¿viste? Porque fíjate, los europeos ahora están insistiendo en no firmar algunos países el acuerdo europeo Mercosur, ¿no? ¿Y se hará? ¿Se firmará? A mí me dijeron que este acuerdo que es más complicado todavía que el europeo. La discusión que tuvo Brasil con la Unión Europea, algunas cosas se mejoraron, ¿no? Porque además una característica de estos tratados de libre comercio es que a vos te ponen cuotas, ¿no?
por ejemplo, la Unión Europea, Mercosur, tenía, no sé ahora cómo está, 90.000 toneladas de carne por año para ingresar a la Unión Europea. Tenía que repartirla entre 4 países, ¿no? Después tenías, obviamente se agregarían las que ya se venden, ¿no? Supongo. 600.000 toneladas de metanol, que es lo que produce Brasil, ¿no? Como combustible. Y así una cantidad de cosas. Y una preocupación especial por las compras públicas, porque las compras públicas nuestras no son mínimas, pero las de Brasil y Argentina son muy importantes. Después otra cosa, por ejemplo, este tratado de Transpacífico, ¿lo firma solo Uruguay al margen del Mercosur? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Porque aparece Uruguay ingresando, no el Mercosur. Bueno, Uruguay pidió ingreso. Pero acá tenemos situaciones que son perforadoras del Mercosur, para mí no hay ninguna duda. En lo de Argentina con Estados Unidos, pero hay que ver este acuerdo, hay que ver la letra chica, porque después de que Uruguay es aceptado, hay que negociar ahí, ¿no? ¿Cómo es que se hacen negociaciones negativas y positivas y yo qué sé? No sé, me falta información todavía. No sé, pero además otra cosa que me preocupa es, por ejemplo, yo no sé si fue, quién fue, si fue alguien dijo, lo de Argentina y Estados Unidos es una oportunidad para flexibilizar el Mercosur. Es como que Argentina te abre un sendero para que vos puedas... Bueno, algunos dicen eso, otros dicen lo contrario. Por ejemplo, Frati dice, no, esto nos perjudica. Y además el Mercosur le hace un agujero bárbaro. Lo cierto es que es un hecho de que Argentina firmó ese acuerdo marco, que es un acuerdo de puras concesiones, no le dan nada, o sea, nada estricto. Habla de verlo de la carne de res, pero Argentina le abre la frontera de Estados Unidos para todo. Incluso, y además incluso para la carne también. Incluso para la carne, pero para los medicamentos, para los autos ya armados. Y además se compromete a ser un subordinado político de los Estados Unidos. Es impresionante lo del señor Milei, que además es, yo qué sé, no sé qué va a terminar eso, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos le metió la guita para financiarle la elección de medio término y ahora está. Y de cosas. Sí, además está el tema de tierras raras, ¿no? También. El litio. Bueno, esas cosas. Sí, la industria, digamos, la minería. Bueno, ¿qué otra cosa, Popi? El presupuesto, se está terminando, ¿no? Sí. Creo que el miércoles empieza la votación en el plenario del Senado. El lunes votaría la comisión, ¿no? Y creo que los puntos, va a haber más reasignaciones para educación, fiscalía y algo de seguridad. El punto crítico sigue siendo lo del secreto bancario, ¿no? Eso ya no se aprobó. No se aprobó, el diputado no se aprobó. No. Y en el Senado el gobierno insistió, pero ahí había una amague de Bordaberry, de acordar, no acordar, pero no se sabe. Por lo que sabemos, en el Senado el gobierno va a otorgar más fondos para la educación y para la justicia, sobre todo para la universidad y las universidades y la justicia. 300 millones de pesos se habla, unos 8 millones de dólares. Sí. Y además hay un acuerdo de la bancada de senadores de cambiar esta gobernanza propuesta para la ciencia y la tecnología, que era increíble. ¿Te acuerdas que lo charlamos, no? Veremos en qué queda eso. Lo planteó el rector de la universidad acá también, ¿no? Sí, lo planteó todo el mundo que sabe de esto. Lo que pasa es que, claro, yo no sé los asesores que tiene el gobierno en esta área que mandaron eso. No sé, no quiero... La otra vez le puse nombre al asunto porque creo que era un proyecto que venía de este señor Gili, que es de ahí, sí, viene de esa, de CPA Ferrer, no sé, tienen
no sé, y tiene como una responsabilidad muy importante en el tema del presidencia, la investigación, y no viene de Zapata, no sabe mucho de eso, y bueno, mandó esto que era darle todos los cargos a presidencia, ¿no? Creo que viene así eso, pero bueno, no pasó. En la bancada de senadores quiere corregir eso. Vamos a ver qué es lo que resuelven, ¿no? Sí, hay que ver cómo se votó en diputados eso. ¿Cómo fue el gobierno? Sí. Pienso que, no recuerdo, creo que sí, porque esto es ahora, esto es información que estaba ahí Entonces, habría una asignación, hay un acuerdo de que haya más asignación para esto, para las universidades y para la justicia, la fiscalía, supongo. Sí. Sí. Se juntan millón a millón. Van rascando. Es difícil pensarlo así, yo no lo pienso así, de repente la gente lo piensa así, piensan, bueno, se mandó esto y entonces se recibieron a las diferentes instituciones y dijeron, no, falta acoso, y entonces empezaron, hicieron todo un esfuerzo para todo eso, algo de eso hay, pero yo creo que en general lo que hay es, cuando uno dice no va a haber mensaje complementario, lo que hay es una cosa que ya estaba más o menos prevista. Hay una discusión que se posterga para las distintas rendiciones de cuentas, ¿no? Claro, bueno, no sé, eso pensás vos. Sí, claro. Sos optimista en que la rendición de cuentas va a aumentar los gastos. Y si no, no deja de ser nada más que medidas paliativas, ¿no? Claro, puede ser, sí. Si querés modificar en algo, va a haber que esperar a las rendiciones de cuentas, ¿no? Fíjate que el incremento que se plantea que para el final del periodo son 240 millones de dólares. Incremental, ¿no? De 140 a 240. ¿Cómo resolves el tema vivienda con eso? Bueno, pero hay toda una cantidad de cosas que dice que se financian por fuera del perímetro. Sí, pero fiscal, pero eso hay que pagarlo también. Bueno, yo te digo lo que han dicho, ¿cómo lo explican? Me parece que es un tema de diseño de las políticas. Claro, pero sí, está bien, pero eso es lo que te digo. El gobierno parece estar comprometido a llevar adelante esas políticas de vivienda que tiene en el programa de Frente Amplio. ¿Cómo lo va a financiar? No, claramente con este presupuesto no está financiándolo, pero bueno, hay toda esa cosa, como nos explicaba el otro día también, creo que el senador Gustavo González, en fin, hay cosas que están previstas hacerla por fuera de ese perímetro, así le llaman perímetro fiscal. Para mí esto es una expresión nueva. Y eso es endeudamiento. Bueno, a veces son programas que son... Sí, pero son programas que son muy ventajosos de repente de la CAF, ¿no? Que va a poner plata en... Sobre todo no se imputan como déficit, porque si vos pones cualquier cantidad de plata en el presupuesto y después no lo podés pagar, o sea, no tenés ese recurso, es déficit. Que también es endeudamiento, quiero decir, no hay mucha vuelta. Acá si uno gasta más de lo que le ingresa, termina endeudándose. Acá tenés que ver un crecimiento económico, modificando matriz productiva, recaudación, por eso me parece lo del el secreto bancario tiene que ver con la mayor control en la recaudación y transparencia. Y nuevas fuentes de financiación, no hay otra forma. Bueno, después seguimos con el lío Cardama, ¿no? Es una cosa. Y si cada vez se saben más cosas y todo lo que se sabe es un desastre. Denuncia penal en España, ¿viste? Y además se amplió las denuncias acá, se sabe que el tal escribano que aparece es una firma apócrifa. O sea, es una firma que no pertenece a la persona que dice pertenecer. Entonces ahí hay obviamente mala fe. Ahora, ¿cómo dejas pasar todo eso? Es una cosa. Yo qué sé, lo que pasa es que aquí hay una discusión. Trato de entender al otro, sin entrar en la suspicacia que yo, como vos sabés, considero que las tengo. Sí, yo tengo sospechas. Yo creo que un negocio tan mal parido, tan poco recomendado, tan denunciado, que salió último, que se emperran tanto, que mandan a un legislador a chequear la soldadura, es porque me huele mal. Y si no hablo más es porque no quiero terminar en un juicio por difamación, ¿no?
porque acá te hacen juicios por difamación, por cualquier cosa, pero en realidad a mí me parece todo sospechoso. Y yo tengo derecho a la sospecha, porque no es claro esto. Y porque además parece curioso que te emperres en defender algo donde cada día parece que te mentieron con la garantía. La garantía era trucha. Eurocommerce Bank era trucho. La dirección de Eurocommerce Bank era trucho. Y vos tenías un estudio. El certificado notarial es trucho. El estudio que contrataste te aconsejaba no firmarlo. Entonces yo empiezo a sospechar de todo. Entre otras cosas sospecho de que la obra fuera a terminarse. Y dicen, no, pero si está haciendo, si están haciendo la dan con la voluntad de terminar. Sí, está bien, pero tengo que sospechar de la calidad de la tal obra, de las prestaciones que prometieron que iba a tener, porque empiezo a sospechar de todo. Yo qué sé en cuánta cosa ajustaron, de repente... Pero si yo qué sé, si yo le sueldo a un pedacito, estoy haciendo obra. Si le pongo un tornillo, estoy haciendo obra. Ahora realmente cuál es el avance no se sabe. No, pero no solo eso, el avance, la calidad, los materiales, las prestaciones. Por eso. ¿Por qué salía más barato? La mitad que los chinos. Son todas cosas que uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo es? ¿No te das cuenta que acá en un momento, no sé si fue la calle Pou, o Javier García, o Sebastián da Silva, todos los que hablan de esto, dijeron, gracias a este acuerdo que hizo Uruguay con Cardama, bajamos el precio de los OPB en el mercado mundial? Dijeron eso. A partir de ese acuerdo todos los países empezaron a decir, no, sale más barato. Pero además siempre que me parece tan raro eso. Hay una relación calidad-precio siempre, en la mayoría de las cosas, ¿no? ¿Quién Leo? ¿El Leo Fernández? Se pagó demasiado. ¿No ve? ¿No ve? Volvamos al tema, dale. Calidad-precio, se pagó demasiado. Lo estamos viviendo. Después otra cosa que me interesa, ¿sabes qué es? Me parece que hay nada. Que de alguna manera al gobierno le están viendo el aceite. No sé si la expresión es grosera o no. Pero No, a mí no me parece grosera medir el aceite, me parece una poesía prácticamente. En relación con la cosa que uno podría decir. Se retira UKG, ¿no? UKG. En Tacuarembó es una fábrica de madera, manda 750 al seguro de paro. Sí, pero ¿por qué decís que UKG tiene algo que ver con...? Porque son decisiones globales de UKG, Son ¿no? decisiones globales, pero tienen que ver con exoneraciones que tienen y todo ese tipo de cosas. Porque se instaló en el periodo pasado UKG. Sí, el periodo de las vacaciones fiscales de la calle Pou. Yo me acuerdo porque el otro día estaba revisando y vi un artículo, creo que del diario El País, que decía, llega UKG, no sé cuánto, el coso de la logística, y esto va a tener este impacto y no sé cuánto, y Uruguay se va a transformar en un hub de no sé qué, y cuando lo mirás a la luz de los hechos, 2 años después, se va UKG, deja 300 tipos en la calle. Después tenés Paicueros, ¿mandó cuánto al seguro de paro? No, pero Paicueros hace muchas décadas que está. Ya sé, pero te digo... Esto es como más galandrina, ¿no? Como están tirando de la cuerda. Después, yo no sé en qué está el conflicto lácteo, me parece que otra vez se complicó un conflicto lácteo, ¿no? Tendríamos que hablar con los... Había arreglado, ¿te acordás? Con sí, el centro de distribución Rivera, ¿no? Los rurales que no quieren dejar de la jornada de 8 horas laborales, ¿no? Sí, hay una serie de cosas que están presionando, se me ocurre, ¿no? Y ahí hay que, porque lo que está en discusión lo planteaba recién Bruno Giometti, también están en discusión las exoneraciones, ¿no? Están en discusión eso, hasta por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que dice que Uruguay puede disminuir el gasto tributario, ¿no? Acá tenemos varios problemas, algunos hay que mirarlo en términos estratégicos o en términos... Por ejemplo, si Argentina está haciendo este acuerdo con Estados Unidos de subordinación, ¿sí? Sí. Y a la vez está discutiendo una reforma laboral que es del siglo XIX, esclavista, 14 horas de laburo. Entonces van a empezar a aparecer los empresarios acá y los dirigentes de la derecha diciendo ahora se nos van a ir todos para Argentina, porque es el propósito, ¿entendés? Como te decían, se van para Paraguay porque en Paraguay no tienen que... Es el 10% en todo. ¿Entendés? Y es una lógica de utilizar como variable de ajuste los derechos de los trabajadores. Y ahí hay que pararse firme,
porque si no te pasan por arriba. Sí, porque ellos si no los parás quieren trabajo esclavo. Pero vienen por eso. Pues no sé si es trabajo esclavo, pero... Algunos empresarios vienen por eso, porque además... Quieren exoneraciones fiscales, quieren que las leyes laborales se flexibilicen, quieren no tener trabajadores trabajando 8 horas, quieren no tener sindicatos que se lo pongan, quieren no tener que pagar aportes de no sé pero qué. Además quieren... hay un verso permanente que hay que analizarlo en su justo término. Quieren pagar salarios de hambre, además, ¿no? El costo de Uruguay. ¿Qué es el costo uruguayo? La falta de competitividad de Uruguay, ¿qué es? Es el discurso de decirte que el país... Es caro. Todo lo que vos planteás como derechos sociales, como derechos laborales, como mejoras salariales, como seguridad social, como sistemas de cuidado, como todo lo que vos planteás en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿sí? La derecha o los empresarios así lo miran como un costo que afecta a su competitividad. Pero viste, la reacción vos planteás disminuir la jornada laboral, ¿no? Como se hizo en Chile. ¿Cuál es la reacción? No. Jornadas de 12 horas, como en Argentina, 12 horas de corrido, con 12 horas de separación. O como dicen los rurales, no, 8 horas no. De sol a sol. ¿No? Entonces la flexibilización va, porque además hay una cosa que es notable, que me parece que hay que discutirla en algún momento. ¿Cómo la tecnificación no ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores? Sí ha mejorado la rentabilidad de las empresas. Pues yo pensaba, vos fíjate, vos vas al supermercado, vas al cajero, no pagan aporte, pero el cajero automático no paga BPS. Sí. No paga la parte del seguro de salud que tiene que pagar, viste que los patrones pagan parte del seguro de salud, ¿no? Del empleado. Es decir, hay una disminución de costo importante, más allá de la amortización que significa la inversión que hiciste. Pero yo supongo que eso se amortiza en plazos razonables, ¿no? Entonces, eso que podría llevar a una mejora de la calidad de vida, lo que va a hacer es disminuir la cantidad de trabajadores en algunas cosas, en algunos ramos. Entonces, hay un problema que me parece que hay que discutir también. Son dos cosas y termino. La gobernanza de la tecnología, de la introducción de la tecnología en los procesos productivos, hay que discutirla. Y hay que discutir también qué hacer para que no sea una sociedad que es para el 30% o para el 40% y no para el 100%. Por eso te hablo del modelo productivo, ¿no? Este modelo productivo, que son los servicios globales que vendemos en la zona franca, más lo rural, no es para toda la sociedad uruguaya, no es para todos. Acá queda gente al margen. Me acuerdo en una época se hablaba de los 3 tercios, no sé si te acordás por eso. Un tercio que tiene la plata, un tercio que trabaja para los que tienen la plata y otro tercio que está excluido, ¿no? Como estaba excluido a África, vienen todos para Europa que tienen ese problema con la migración, ¿no? Entonces me parece que esas son cosas importantes de discutir que tienen que ver con modelos civilizatorios y productivos. Popi, nos estamos quedando sin tiempo. Le quiero recordar a la gente que a mediados de febrero, creo que el 16 de febrero, estaríamos saliendo en la excursión que vamos a hacer con Legítima Defensa a Colombia. Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias. En el 091-613-403 consiguen toda la información, está el PDF con todos los itinerarios, los costos. Los que tengan ganas de venir al viaje y los que quieran averiguar la información, ya saben, 091-613-403, 091-613-403, está ahí en la pantalla. Gracias, Popi. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.